Números capítulo 18, el Señor le dijo a Aarón: tú y tus hijos junto con la familia de tu padre serán los responsables si pecan contra el santuario, pero tú y tus hijos serán responsables si pecan en su sacerdocio. De aquí en adelante el Señor le está dando los deberes o las responsabilidades que tanto los sacerdotes como los levitas tienen que encargarse del tabernáculo de reunión y no deben permitir que ningún extraño se acerque a ellos. Describen también todas las responsabilidades que ellos tienen y que todo extraño, nos dice el verso 7, que se acerque al santuario será condenado a muerte. Por tanto, ellos tienen la responsabilidad de encargarse de las cosas santas, tal como nos describe del verso 1 al verso 7. Luego del verso 8 al verso 20 encontramos las ofrendas que se le da a los sacerdotes y a los levitas. Le dice que ellos van a estar a cargo de las ofrendas y las ofrendas que se consagren serán para ellos. Por ejemplo, en el verso 9 nos dice que será la expiación por el pecado, la ofrenda de la expiación por sus culpas, todas esas van a considerarse muy santas y que ellos pueden comerlas en el santuario. Las ofrendas entonces que los israelitos levanten, las ofrendas que se den, son ofrendas que ellos van a recibir y que ellos van a usar. También describen las primicias que pueden recibir del pueblo, como también las ofrendas que se hagan en consagración por voto y muchas otras ofrendas que finalmente van mostrando que son para el sacerdocio como también para los levitas. ¿Por qué? Porque el verso 20 nos dice que el Señor le dijo a Aarón que tú no recibirás ningún terreno en propiedad ni porción alguna entre los hijos de Israel. Yo soy tu porción y tu propiedad. O sea, los levitas son quienes reciben las cosas porque ellos no van a recibir ninguna propiedad, ninguna tierra prometida, sino que simplemente Dios va a ser su dador, va a ser su porción. Desde el verso 21 entonces hasta el final del capítulo del verso 32 podemos ver que aquí se va describiendo el sustento que van a recibir los levitas. Nos dice el verso 23: serán los levitas los que cumplan con el servicio del tabernáculo de reunión y serán ellos los que carguen con la iniquidad de los hijos de Israel. Luego va describiendo cómo los hijos de Israel tienen que dar entonces los diezmos y las ofrendas para sustentarlo a ellos, pero también los levitas tenían la responsabilidad también de dar sus ofrendas y sus diezmos, como nos dice el verso 28. Así que también ustedes me presentarán una ofrenda de todos los diezmos que reciban de los hijos de Israel. De esos diezmos darán al sacerdote Aarón la ofrenda que corresponde. O sea, recibían, pero también ellos tenían que dar. Termina el capítulo diciendo: si me ofrecen lo mejor, no incurrirán en ningún pecado, no contaminarán las ofrendas santas de los hijos de Israel y tampoco morirán. ¿Qué aplicaciones, hermanos, podemos sacar de este capítulo número 18? Lo primero que podemos pensar es que los sacerdotes, como los levitas, son quienes son responsables de guiar al pueblo de Dios. De igual manera como los oficiales de la iglesia, ya sean los ancianos o los diáconos, son los responsables de guiar al pueblo de Dios y de consagrar las cosas santas al Señor, tomarlas en serio, tomarles el peso. Son los que tienen la responsabilidad de guiar al pueblo a considerar seriamente las cosas santas, y por tanto ellos son entonces quienes deben recibir el sustento por el trabajo que hacen. Pablo hace la argumentación en defensa de esto en 1 Corintios capítulo 9, específicamente en el verso 14 hace la comparación diciendo que los que comen del templo entonces pueden recibir, los que trabajan para las cosas de Dios son quienes deben recibir sustento por el pueblo, siguiendo esta misma idea del antiguo pacto. Entonces son los ancianos, los oficiales de la iglesia, quienes deben ser sustentados por la iglesia a la cual pertenecen. Es parte de la responsabilidad que tiene el pueblo para con sus oficiales, así como los oficiales tienen la responsabilidad de guiar al pueblo a tratar estas cosas como cosas santas y consagradas. Pero también podemos meditar acerca de esto, que no solo los ancianos son quienes reciben este sustento, sino que también ellos deben dar, al igual que daban en el antiguo pacto los levitas a los sacerdotes. Los ancianos tienen la misma responsabilidad que todo creyente tiene, que es ofrendar al Señor, dar para su obra, dar para el evangelio y entregar no solo lo mejor de los dones, sino también lo mejor que Dios le ha dado. ¿Por qué? Porque el Señor ha entregado lo mejor para nosotros, que ha sido nuestro Salvador
y Señor Jesucristo. Él ha venido, se ha entregado por nuestros pecados y por tanto todos, incluyendo los líderes de la iglesia, son quienes deben entregarse constantemente de corazón, entregarse con todo su ser para la obra de Dios, porque han sido llamados a glorificar a Dios en todas las áreas de sus vidas.